En este video les hablaré sobre la historia de la psicología, la escuela estructuralista y la escuela funcionalista. Una breve historia de la psicología. Proviene de las palabras griegas psique, que significan alma, y logos, que significa tratado o estudio. Se podría decir que la psicología es la ciencia del alma, es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales como sensación, percepción, atención, memoria del hombre. El objetivo de la psicología es descubrir, diagnosticar, explicar y predecir el comportamiento para luego ayudar a esa persona, aconsejándolo, orientándolo, modificando actitudes, desadaptaciones o perturbaciones que llevan al sufrimiento. Ahora les hablaré sobre las escuelas estructuralistas. Sus principales exponentes son Gunn, Fichte, Weber. El objeto es la conciencia y los fenómenos mentales. El método utilizado es experimental e introspección. Se originó en Leipzig, Alemania y en Estados Unidos en el año de 1879. Su importancia se llama también conciencialismo o psicología experimental. Es la primera escuela psicológica. Considera que todo proceso consciente se estructura por las sensaciones, imágenes y sentimientos. El factor únicamente del proceso mental es la percepción o asimilación. Gunn nació el 16 de agosto de 1832 en la localidad de Neukölln, Alemania. Su padre era pastor luterano y su familia, tanto de parte paterna como materna, incluía científicos y médicos. Se considera el padre del estructuralismo. Durante muchos años, el único compañero de Gunn fue un niño retardado. Se graduó en la Universidad de Heidelberg en el año de 1855. Durante su estancia en Heidelberg, trabajó también con el químico orgánico Robert Will Bunsen. Juntos investigaron los efectos de la ingestión restringida de sal en la composición de la orina. Los resultados se publicaron en el año de 1853, con lo cual Gunn se sintió entusiasmado para seguir una carrera académica y de investigación. Escuela estructuralista. Es un movimiento que se ha desarrollado principalmente en Europa, caracterizado por un método de comprensión que toma como modelo las ciencias exactas y aplica las estructuras lógicas y matemáticas al análisis del pensamiento y del comportamiento humano. El estructuralismo se desarrolló específicamente en el terreno de las ciencias sociales, humanas, que también una ideología en la medida en que el método implica una concepción epistemológica y un planteamiento filosófico. El estructuralismo es una corriente muy diferenciada y sus representantes no siempre están de acuerdo en la definición de estructura. El análisis estructuralista no se interesa por los flujos causales ni por los condicionamientos históricos geográficos. Propone más bien un estudio sincrónico de la realidad. El estructuralismo ha ejercido una gran influencia en las más diversas disciplinas, como son Levi-Strauss lo aplicó a la etnología, Piaget a la psicología y a la pedagogía, Lacan al psicoanálisis. El análisis estructuralista se ha aplicado también a la exégesis bíblica. Orígenes del estructuralismo. Edward Titchener llevó las ideas de Gunn a Estados Unidos y las llamó estructuralismo. Así trató de analizar la estructura de vida mental en razón de elementos básicos o cimientos. Dificultades de la escuela. La introspección no fue un buen camino para responder muchas preguntas, porque aún así las observaciones fueron sistemáticas. Lo estructuralista aún disentían. De acuerdo con Gunn, los psicólogos no estudiaban el mundo exterior, pero estudiaban los procesos psicológicos mediante los cuales el ser humano experimenta y observa el mundo exterior. Mientras que los físicos tienen sus instrumentos, la herramienta de los psicólogos es de la autoobservación experimental o introspección. La introspección de Gunn
era un proceso rígidamente controlado y no se limitaba a la elaboración de autorreportes, comprendía medidas objetivas como tiempo de reacción y la asociación de palabras. Para Gunn, la mente es una fuerza creativa, dinámica, volitiva. Nunca podría ser entendida mediante la simple identificación de sus elementos o su estructura estática. Por el contrario, debe entenderse a través del análisis de su actividad, posteriormente llamado estructuralismo. Gunn llamó inicialmente a esta psicología voluntarismo. Finalmente, esta escuela analiza los estados mentales del ser humano valiéndose del método introspectivo y además auxiliado del método experimental. Y por último les hablaré sobre la escuela funcionalista. Su más grande exponente es William James. El objetivo es las actividades mentales del individuo, no de la conciencia, interpretadas como funciones adaptativas del organismo. El método utilizado es experimental e introspección. Se originó en Estados Unidos en el año de 1896. William James fue un filósofo estadounidense que vivió entre los años de 1842 y 1910, con una larga y brillante carrera en la Universidad de Harvard, donde fue profesor de psicología y fue un fundador de la psicología funcional. William James desarrolló su propio laboratorio al igual que Gunn, lo fundó en Massachusetts. Sostenía que es mucho más interesante estudiar los recursos que utiliza el humano para adaptarse y afrontar su medio que simplemente estructurar la mente, como decían los estructuralistas. James decía que las ideas debían ser juzgadas en función de su consecuencia práctica para la conducta humana. El funcionalismo promovió la psicología educativa, que es el estudio del aprendizaje, la enseñanza, dinámica del salón de clases y temas relacionados. El aprendizaje nos hace más adaptables y los funcionalistas buscaban una forma de mejorar la educación. Además, estimuló el surgimiento de la psicología industrial, estudio de las personas en el trabajo. Principios básicos de James que influyeron en la posterior psicología. No se produce ninguna modificación mental que no vaya acompañada o seguida de un cambio corporal. El concepto de funcionalismo aparece en diversas ciencias y ramas del arte para nombrar a la corriente que anuncia la preponderancia de los componentes formales y utilitarios. El término puede referirse, por lo tanto, a una doctrina de la arquitectura, una escuela de la lingüística o un movimiento de la psicología, por citar algunos casos. Puede decirse que el funcionalismo es una escuela de las ciencias sociales cuyo origen se remonta a los años 30. Esta teoría se encuentra vinculada a pensadores como el francés Durkheim y los norteamericanos Talcott Parsons y Robert Merton, entre otros. Desde el punto de vista de la psicología y funcionalismo, se encuentra influenciado por el pragmatismo americano y el evolucionismo. Se oponía fuertemente al estructuralismo y planteaba el estudio de la mente a partir de las funciones que cada individuo desarrollaba y no desde la estructura de la mente. El funcionalismo se estudió sobre todo nuestra interacción en el medio, las conductas que tenemos y los efectos que las mismas causan en nuestros respectivos entornos. El funcionalismo surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX como una alternativa al estructuralismo. Aunque el funcionalismo nunca se convirtió en una escuela formal, se construyó en base a las preocupaciones del estructuralismo por la anatomía de la mente y condujo a enfocar la atención sobre las funciones de la mente y más tarde al conductismo. Bases fundamentales. El término funcionalismo proviene del interés de James en averiguar cómo funciona la mente para ayudarla a adaptarse al ambiente. Él postulaba que la conciencia era un torrente o flujo de imágenes y sensaciones que no cesaba de cambiar y no un conjunto de cimientos inertes como los definían los estructuralistas. Los funcionalistas admiraban a Charles Darwin, quien dedujo que las criaturas evolucionaban de modo que pueden sobrevivir. Efecto del funcionalismo en la psicología moderna.
El funcionalismo introdujo el estudio con los animales en el campo de la psicología. También fundamentó la psicología educativa. El aprendizaje nos hace más adaptables, motivo por el cual los funcionalistas trataron de encontrar la manera de mejorar la educación. Desde el punto de vista del funcionalista, podríamos definir psicología como el estudio de la mente funcional, es decir, estudiar la mente, centrándose más que todo en la función que ésta cumple y no en la estructura. El porqué del individuo se desenvuelve en su entorno, las conductas que tenemos y la reacción de cada una de estas conductas reflejadas en nuestro medio. Finalmente, esta escuela constituye el estudio de las actividades mentales desde el punto de vista de su función. Muchas gracias por su atención.